está empujando al muro, ¿ya?, a esta parte vertical, para que rote con respecto a este punto más bajo. Y eso también es representado por la ubicación de esta fuerza. Esta fuerza tiene que estar ubicado a una distancia de tal manera que genere este mismo momento. Por eso es que acá se calcula dónde va a estar ubicado esta fuerza que represente toda esta presión triangular. Entonces aquí el momento es observado o es representado por la fuerza con una distancia con respecto al punto. En este paso no le llama X, se le llama Z con barrita, ¿ya? Y aquí lo que hace es, primero, definir que esta fuerza es toda la sumatoria de las fuerzas. Lo voy a dibujar más acá. Toda la sumatoria de las fuerzas. ¿Ya? Y aquí hay que calcular cuánto es el momento que se está generando, y el momento que se está generando es de todas estas presiones, ya del área número 1. Hay una pequeña reacción que la podemos calcular, una fuerza P1, de esta sección rectangular del área 2 va a ser representada por una fuerza P2, del área 3 va a ser representado por una fuerza P3, y del área 4 va a ser representado con una fuerza P4, ¿ya? Todos estos están representando un área de presión, ¿ya? Y pueden ser representados por una fuerza ubicada en el centro geométrico de ese área, ¿no? Entonces, para el centro geométrico de un triángulo, la distancia va a ser a la altura tercios de ese triángulo. Para un área rectangular va a ser a la altura medios de ese triángulo y de este rectángulo, y de estos triángulos va a ser a alturas tercios, ¿ya? Entonces, aquí, cada una de estas fuerzas está generando un momento. Entonces, el momento total va a ser la suma de estos pequeños momentos con respecto al punto más bajo. Y la ecuación que utiliza acá es que el momento sea la sumatoria de fuerzas por el brazo, que sea igual a todas las fuerzas individuales por cada uno de sus brazos. Y de ahí despeja lo que es el brazo que representaría todo ese mismo momento. Ya aquí hay que acordarse lo que deberían haber visto esto en resistencia de materiales, ¿no? La materia de resistencia de materiales para el cálculo de momentos, para el cálculo de momentos. ¿Sí? ¿Algún
¿Alguna pregunta en particular? Ya. Tomaremos un descanso de 10 minutos y volvemos a partir de este punto. Gracias. Que la clase de ayer se posterga para las 11:15 por una reunión que me he pedido que pasemos ayer, por lo tanto, hemos pasado desde las 11:15, como les avisé el día de ayer. ¿Ya? Aquí hay una mano levantada. ¿Alguna pregunta? Daniel Flores. ¿Aló? Bien. No hay problema. ¿Alguna pregunta? Ya, el control de asistencia está habilitado, el registro de su asistencia. Entonces, este procedimiento es procedimiento de equilibrio estático, ¿ya? Para representar estas presiones que se generan sobre el muro en una única fuerza ubicada en una posición determinada que va a representar toda esa presión. Eso va a ser muy útil más adelante cuando tengamos el tema de cálculo de diseño de muros. Entonces, para ese tema, para abordar el diseño de un muro de contención, va a ser necesario valorar qué fuerzas son las que actúan sobre el muro, con qué magnitud y dónde. ¿Ya? Entonces, es por eso que se hace este paso. ¿Se ha entendido? Entonces, volviendo a la parte de la presión activa, con la teoría de Rankine, el primero es
Cuando el suelo es granular, tiene un ángulo de fricción, una cohesión 0, y el relleno es horizontal por detrás del muro. ¿Ya? Este relleno horizontal genera una presión horizontal por debajo del suelo, y esa presión horizontal multiplicada por el K activo nos da el esfuerzo activo, debido a que el segundo componente de la ecuación de Rankine se torna 0 al tomar en cuenta el suelo granular, con una cohesión igual a 0. ¿Ya? Entonces, la ecuación se simplifica a esto, y Rankine establece que la ecuación del K activo para esta situación es tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción entre 2. ¿De dónde sale esta ecuación? Sale de una deducción de los esfuerzos que se generan en la teoría de Mohr-Coulomb, ¿no? A partir de la relación que existe entre el esfuerzo vertical y el esfuerzo activo, que es la condición activa, donde despejando esta condición activa es 1 menos seno del ángulo de fricción sobre 1 más el seno del ángulo de fricción, y esto es conocido como tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción entre 2, ¿no? De aquí es que se deduce la ecuación de Rankine del círculo de Mohr. Esta condición tiene el ejemplo 5.3 y 5.4. El primero, en el cual es un solo tipo de suelo. Vean que el relleno es horizontal, el muro es totalmente vertical de 7.5 metros, y el ángulo de fricción es de 30 y el peso es de 17. No hay nivel de agua, por lo tanto los esfuerzos que se calculen son los esfuerzos totales. El paso 1 es el cálculo del K activo, que es en función de este valor. El segundo paso es el esfuerzo activo en la parte inferior, multiplicando el esfuerzo total por el K activo, y luego calcula cuánto es la fuerza que representa toda esta distribución triangular. Esta fuerza está ubicada a una distancia de h tercios, al ser esta una distribución triangular. ¿Se entiende este gráfico? ¿Se entiende este procedimiento? En el ejemplo 5.4 se tiene este perfil, ¿no? Este perfil con dos tipos de suelo. En realidad es un solo tipo de suelo con un nivel freático a la mitad, con ángulos de fricciones iguales. Ya aquí esto no es un ejemplo tan bueno, porque permite que el K activo sea el mismo para ambos. Por lo tanto, no existe este quiebre, como expliqué hace poco, debido a que el K activo, como igual al K de reposo, afecta a todo el estrato. Y en el punto límite entre un tipo de suelo y el otro, tienen que ser afectados por ambos
por ambos coeficientes y se genera este tipo de quiebres, el cual tienen que ser también tomados en cuenta. Pero acá, en este ejemplo, adicionada a estas condiciones, se encuentra una sobrecarga en la superficie que genera esfuerzos verticales adicionales. Sí, Natalie. Levantaste la mano. ¿Hay alguna pregunta? Si estás hablando, no te estamos escuchando. Si tienes problemas con tu micrófono, puedes usar el chat, ¿ya? Entonces, aquí calcula los esfuerzos laterales activos en esta condición. Como el relleno es totalmente horizontal, los esfuerzos laterales tienden a ser horizontales y aquí lo que se calcula es el esfuerzo total, como hemos mencionado acá, que el procedimiento total que debería haber es el cálculo del esfuerzo total vertical la presión de poros, el esfuerzo vertical menos la presión de poros es el esfuerzo vertical efectivo. Este esfuerzo efectivo vertical es multiplicado por el coeficiente, en este caso el coeficiente activo, y a este esfuerzo lateral, ya sea en condición de reposo activo o pasivo, se le tiene que sumar la presión de poros para tener el valor del esfuerzo horizontal, ya sea en reposo activo o pasivo, que es toda la presión que va a llegar al muro, ¿ya? Al muro. Esta presión tiene que ser traducida, simplificada, como una única fuerza ubicada a una cierta distancia que genere el mismo momento que todas estas presiones. Estos ejemplos tienen que ser estudiados para poder comprender cómo se utilizan las ecuaciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Tal vez ahora no tengan preguntas, pero una vez que vayan haciendo, para eso están los ejemplos, para que ustedes vuelvan a realizarlos y puedan saber de dónde sale este 53.11, de dónde sale este 3.53, puedan ustedes deducir y comprender de dónde sale este 3.53, por qué lo multiplica por 60, de dónde sale este 415.9 y cómo ha hallado este 415.9. Aquí la idea es que ustedes entiendan cómo se llega de este punto a este punto. Y el resultado final para una representación de todas estas fuerzas es una única fuerza que está representando toda esta presión que se genera. ¿Ya?
Como el relleno es horizontal, las presiones son horizontales y el resultado, la resultante, la fuerza resultante que representa todo esto, también es horizontal. La segunda condición, ¿ya?, en condiciones drenadas, es cuando el muro es totalmente vertical en ranking, el suelo es granular, con una cohesión igual a 0, es decir, presenta ángulo de fricción y la cohesión es 0, pero el relleno en la parte inferior, o por detrás del muro, presenta una inclinación. Comparado con el anterior, esa es la diferencia. Presenta una inclinación. ¿Qué implicancia tiene esto? Que implica que el suelo presente una inclinación en un suelo granular. La implicancia es que los resultados que se generen van a ser unas presiones que tengan esa misma inclinación. ¿Ya? Los resultados tengan esa misma inclinación. Como el suelo es granular, nuevamente la cohesión es 0 y se determina que el segundo término se hace 0. Y después de ese paso, se determina que el esfuerzo activo que genera esta condición es el esfuerzo efectivo vertical multiplicado por el K activo. Y en estas condiciones, la inclinación afecta el K activo. ¿De qué manera? De esta manera. El K activo es esta ecuación para esta condición, que está en función del ángulo de inclinación del relleno que está detrás del muro. El K activo es el coseno de alfa, alfa que es de la inclinación con respecto al horizontal del relleno, multiplicado por coseno de alfa menos raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa, menos el coseno cuadrado del ángulo de fricción, sobre coseno de alfa más raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa, menos coseno cuadrado de alfa, de phi, ¿no? Siendo phi el ángulo de fricción del suelo. Esta presión distribuida detrás del muro puede ser representada por una única fuerza, que también está inclinada. En esta parte se presenta una tabla en la cual, dependiendo del ángulo de fricción y el ángulo alfa, se pueden calcular varios K activos para un muro de relleno inclinado. Es decir, que ya esta ecuación ya está presente o ya está calculada en esta tabla, ¿no? En la tabla 5.4. Entonces, nuevamente, la ecuación general de Rankine, el segundo término es eliminado y se trabaja con el esfuerzo vertical por el K activo. Pero este K activo que tome en cuenta el ángulo. Se presenta el ejemplo 5.5 y 5.6,
no, aquí solamente el ejemplo 5.5, en el cual se tiene un único suelo de un muro totalmente vertical con el relleno inclinado en la parte posterior al muro, y se presenta el resultado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces en ranking se tienen estos dos condiciones de suelo granular, de horizontal e inclinado. Cuando es horizontal, el tercer caso es cuando el relleno es horizontal, pero el suelo es cohesivo, es decir, y una cohesión mayor a 0, y acá se demuestra que la ecuación general de ranking es esta completa, ¿no? Aquí recién se demuestra que aquí está completa. Y cuando es un suelo cohesivo con un relleno horizontal, el segundo término no desaparece porque la cohesión drenada tiene un valor, ¿ya? Por lo tanto, ocurre un fenómeno interesante en en la parte superior del suelo, puesto que el esfuerzo vertical va a ir creciendo desde 0 a medida que se va profundizando. Entonces, en los primeros trayectos en los primeros trayectos en la parte superior de que el esfuerzo vertical va alcanzando valores mayores, ¿no? Porque empieza desde 0 en la superficie. Existe producto de este segundo coeficiente que tiene valor, existe unos esfuerzos de tensión que son esfuerzos negativos debido a este fenómeno. Es decir, que cuando el suelo se encuentra seco, el caso más crítico que existe en rellenos de suelo cohesivo para el esfuerzo lateral efectivo, se puede observar que cuando Z es 0, el valor del esfuerzo activo es negativo. Por tanto, se generan en el suelo esfuerzos de tensión.
este esfuerzo activo va incrementándose hasta alcanzar un punto donde el esfuerzo activo es igual a 0 y a partir de este punto se hace positivo y se incrementa de manera lineal en función de la profundidad. ¿No? Lo que ocurre aquí, lo que se muestra aquí, que el esfuerzo vertical multiplicado por el K activo es de una presión triangular y en toda la profundidad se va restando lo que es este término de 2 veces la cohesión raíz cuadrada del K activo. Entonces esto genera en esta parte una zona de tensión en el suelo. Físicamente, ya, el suelo tiene poca resistencia a la tensión, ¿ya? Entonces, lo que ocurre en esta zona, es que el suelo se quiebra, ¿no? Empieza a separarse, se empieza a abrir, entonces se generan unas grietas de tensión, ¿ya? Hay unos espacios. Y eso es producto de un suelo seco, de cohesión, que esté sometido a esfuerzos activos. Entonces, uno puede calcular ya la profundidad entre la superficie y este punto donde se hace 0 y puede calcular la profundidad de esta grieta de tensión, ¿ya? Mediante la igualación de esta ecuación cuando el esfuerzo activo se va a volver 0, ¿no? Entonces aquí se igualan estos dos. Aquí está mal, ¿no? Porque sería el esfuerzo vertical por el K activo menos 2 veces la cohesión de la raíz cuadrada de K igual a 0. Entonces, se elimina raíz cuadrada de K con raíz cuadrada de K. Entonces, aquí queda el esfuerzo vertical por raíz cuadrada de K menos 2 veces la cohesión. Y se despeja la profundidad como se determina acá, ¿no? La ecuación está bien, esta parte le falta la raíz cuadrada de K y aquí le falta el K activo para poder hallar esta ecuación. Entonces, con esta particularidad se calcula de la misma manera, ya, se calculan de la misma manera los esfuerzos que se generan con este método, tomando en cuenta acá que el K activo para la condición del muro con un relleno horizontal sea el K activo igual al tangente al cuadrado de 45 phi medios, como se demuestra en el ejemplo 5.6. Esto va a generar unas presiones de este estilo, cuando el relleno es horizontal. Cuando el relleno es horizontal, las presiones son horizontales. En un suelo cohesivo, esta
Estas condiciones generan este tipo de presiones. ¿Ya? Aquí hay que tomar en cuenta que en la condición de relleno horizontal, en la condición activa, se tienen estos dos términos. El cuarto caso es cuando el relleno por detrás del muro tiene una inclinación y si el suelo es un cohesivo en condiciones drenadas, acá se mantiene la ecuación completa porque la cohesión tiene un valor, pero la condición del K activo este es un caso muy especial en suelos cohesivos en condición drenada. El K activo es diferente a los demás, ¿no? El K activo es K' por el coseno de alfa y K' es toda esta ecuación. Es toda esta ecuación, ¿no? Para poder hallar el K activo en la condición de un relleno de material cohesivo con inclinación por detrás del muro. No es muy común esto, no es muy común usar suelos cohesivos, ¿ya? En realidad vamos a ver que en el diseño de muros de contención, que es la aplicación práctica a estos cálculos, se opta por diseñar con suelos granulares principalmente, debido a que su comportamiento es más predecible y ayuda al sistema de drenaje del muro. ¿Ya? Entonces, el texto presenta la teoría de Rankine para esas 4 condiciones. Resaltar que los suelos cohesivos no son frecuentemente utilizados para el diseño de muros, porque la metodología constructiva de los muros da la opción de rellenar con el material que nosotros tengamos disponible. Entonces, se busca siempre que el material sea un suelo granular limpio por la facilidad de sus ecuaciones y para ayudar al sistema de drenaje en estas estructuras. Para suelos cohesivos en condiciones drenadas se tienen estas dos ecuaciones. Para calcular el esfuerzo activo horizontal en condiciones no drenadas, se tienen estas dos alternativas. Que el ángulo de fricción sea igual a 0, ¿ya? Cuando la condición es no drenada, el ángulo de fricción es 0. Por lo tanto, el tangente al cuadrado del ángulo de fricción entre 2, aquí el Rankine utiliza esta condición para el relleno horizontal, ¿ya? Para el relleno horizontal. Y esto, con el ángulo de fricción igual a 0, se convierte en 1. Ángulo de fricción 0 entre 2 es 0. 45 menos 0 es 45. El tangente de 45 es 1 y el tangente al cuadrado de 1 es 1. Por lo tanto, esta ecuación de esfuerzo vertical por el K activo menos 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del K activo se reduce a esta, tomando en cuenta que el relleno horizontal y en condiciones no drenadas se convierte en este valor.
el esfuerzo vertical menos 2 veces la cohesión no drenada. Como el coeficiente de presión lateral del terreno está en función del ángulo de fricción, entonces reemplazando el ángulo de fricción 0, se tiene que el K activo es 1 para suelos cohesivos en condiciones no drenadas. Y simplificando esto, para el cálculo del empuje activo pueden ser reemplazados los valores de K activo igual a 1 y Z0 igual a 2 veces la cohesión entre el ángulo, entre el peso, en la ecuación 5.14, y luego reordenando la misma ecuación se tiene esta presión. De la misma manera, si se tiene que tomar en cuenta grietas de tensión, momento por favor. Esta ecuación es la deducción de los esfuerzos laterales en esas condiciones, ¿no? En cuanto a un muro horizontal en condiciones no drenadas. Cuando se habla de condiciones no drenadas, estamos hablando de suelos cohesivos, ¿no? Por eso es que la cohesión efectiva se reemplaza por la cohesión no drenada y el ángulo de fricción tomado en cuenta es el ángulo de fricción igual a 0. Y si uno reemplaza esas ecuaciones, como es un relleno horizontal, ya se tiene esas presiones. Aquí ocurre el mismo fenómeno que en esta condición. Existen unas grietas que se forman al inicio de la superficie producto de este término, ¿no? Del término de menos 2 veces la cohesión no drenada. Cuando el relleno es inclinado, Ganjali del 97 presentó estas dos ecuaciones para considerar este tema de inclinación de un suelo cohesivo en condiciones no drenadas, donde el K activo es el K2' por el coseno del alfa. Aquí alfa es el que modifica este K segundo. Y el K segundo es esta ecuación, ¿no? No son muy comunes el uso de estas ecuaciones con rellenos inclinados, con suelo cohesivo, porque el método constructivo que requiere el uso de un relleno por detrás del muro son usualmente construidos con material granular limpio. ¿Ya? Sin embargo, Rankine presenta su teoría y utiliza estas ecuaciones para estos casos. Este es Rankine para condiciones drenadas, este es para la condición activa. Para la condición activa. Ya se puede resumir de esta manera, ¿no? De esta manera, que es una ecuación general, y a partir de esta ecuación general, dependiendo de las condiciones y del tipo de suelo, pues va variando. Ya para una mayor comprensión de la condición de Rankine, vamos a pasarnos a la condición pasiva de Rankine. ¿Ya? A la condición pasiva de Rankine. ¿Ya? Donde la condición pasiva de Rankine, ya esta es la condición activa de Rankine, con esta ecuación, con estos esfuerzos, vamos a ver
la condición pasiva. Entonces, para eso vamos a... Si me permite esto, copiar. Ya encima de la condición activa vamos a ver la condición pasiva. Ya la condición pasiva. Ya en vez de la condición activa, vamos a ver la condición pasiva. ¿Qué dice la condición pasiva en ranking? Vean que para ranking también existen esas mismas condiciones. El esfuerzo pasivo determinado en la condición de condiciones drenadas y condiciones no drenadas. En las condiciones drenadas se ve un esfuerzo lateral pasivo horizontal de relleno horizontal y de suelo granular, un esfuerzo lateral pasivo horizontal para un relleno inclinado de suelo granular, un esfuerzo pasivo horizontal de relleno horizontal y de suelo cohesivo con una cohesión drenada mayor a 0, y finalmente un esfuerzo lateral pasivo horizontal para el relleno inclinado de suelo cohesivo con el cohesión mayor a 0. Entonces, ranking para el esfuerzo pasivo, en este caso vamos a ver los esfuerzos pasivos, son las mismas 4 condiciones. Y acá, la ecuación general, comparada con la de la condición activa, es la siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Lo estoy poniendo en el mismo lugar. En vez de menos, para la condición activa, aquí es más. Que el esfuerzo pasivo es igual al esfuerzo vertical por el K pasivo más 2 veces la cohesión raíz cuadrada del K pasivo. Esa es la ecuación general y en función de eso salen las demás ecuaciones. Para una condición en la cual se tenga un esfuerzo lateral pasivo horizontal para un relleno horizontal de un suelo granular, el K pasivo es 45 tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2. En el K activo era 45 menos el ángulo de fricción entre 2, aquí es más. Y esta ecuación es utilizada para el cálculo del esfuerzo pasivo. Y como es un material granular, la cohesión es 0, por lo tanto este término se vuelve 0. Y queda que el esfuerzo pasivo es el esfuerzo vertical por el K pasivo. Este esfuerzo es mayor al esfuerzo en reposo, por lo tanto, hay algunos valores por encima de 1 en cuanto al esfuerzo pasivo.
Ya aquí se presentan los ejemplos 5.9 y 5.10 para el esfuerzo de la condición pasiva, ¿ya? De la condición pasiva en este muro. Ya recordemos que la condición pasiva es cuando el muro está en movimiento contra sí mismo. Es un movimiento antinatural. Antinatural. Lo natural es que el esfuerzo sea un movimiento hacia afuera del muro, no contra sí mismo. ¿Ya? Entonces aquí el método de ranking para calcular K activo y K pasivo son muy similares, ¿no? En el K activo es menos, en el K pasivo es más. En el K pasivo aquí es 45 más el ángulo de fricción entre dos, en el K activo es 45 menos. En el tema de un relleno inclinado del suelo granular, Rankine presenta también la ecuación para el cálculo del K pasivo, que comparado con el K activo, ya vamos a ver, ¿qué varía en estos términos? Aquí es coseno de alfa menos la raíz cuadrada dividido entre coseno de alfa más la raíz cuadrada. Aquí en el K pasivo es coseno de alfa más la raíz cuadrada dividido entre el coseno de alfa menos. De esta manera se calcula el K pasivo. Y lo propio que en el anterior caso, el esfuerzo, la ecuación general es la misma, y al ser esta cohesión cero, todo este término se vuelve cero, y solamente queda el término de el esfuerzo pasivo es igual al esfuerzo vertical por el K pasivo. Pero este K pasivo es este valor que toma en cuenta el ángulo del relleno por detrás del muro. Este ángulo de relleno por detrás del muro genera esfuerzos laterales con ese mismo ángulo de fricción, con ese mismo ángulo de relleno, lo que genera una fuerza inclinada de resultante ubicada a una cierta altura, inclinada con el mismo ángulo de relleno. En este caso se presenta el ejemplo 5.11 como un ejemplo aplicativo. El siguiente caso es un muro de relleno horizontal con suelo cohesivo, es decir, la cohesión drenada mayor o igual a 0. Para esto no hay casos especiales, como la ecuación general es más, no hay lugar a que se formen grietas de tensión. Lo único es utilizar la ecuación que es Kp igual a tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción. Aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Cuidado en el sentido de calcular bien este valor, ¿ya? Cuando mencionamos aquí 45, significa que es 45 grados, y por lo tanto, el cálculo de tangente tiene que ser de gradianes. Entonces, su calculadora debe estar configurado para calcular esto y verificar que no estamos sacando otros valores, ¿ya? Por ejemplo, si
su calculadora estuviera en radianes, si ustedes hacen el cálculo de tangente al cuadrado de 45 más phi medios, y no les sale 3, es que su calculadora no está configurado para hacer este cálculo. Tienen que verificar que este cálculo sea correcto, ¿ya? Sea correcto. ¿Cómo es posible esto? Tal vez haciendo este mismo ejercicio, ¿no? 30 grados entre 2 es 15, 45 más 15 es 60, tangente de 60 al cuadrado debería darles 3. Debería darles 3. 3 como un valor redondo, un número, ¿ya? Y este cálculo, en el cual estamos hablando de relleno horizontal, del relleno horizontal de un material cohesivo en condición pasiva, genera este esfuerzo, ¿no? Que es el esfuerzo vertical por el K pasivo más 2 veces la cohesión drenada, raíz cuadrada de K. Cuando se analiza el estado pasivo a diferencia del estado activo, se observa que el esfuerzo lateral efectivo siempre es positivo, por tanto no se generan esfuerzos de tensión. Al no producirse esfuerzos de tensión, se concluye que para el caso pasivo no se presentan, no se forman las grietas de tensión, ¿no? Al ser este término más, todos los esfuerzos son a compresión y no se genera ese fenómeno. Aquí hay dos ejemplos, el ejemplo 5.12 y el ejemplo 5.13. El esfuerzo lateral pasivo para un muro de relleno inclinado de suelo cohesivo presenta esta ecuación que es similar al anterior caso, ¿no? Que es de un estudio de un estudio reciente, donde el K pasivo es K' por el coseno de alfa, que toma en cuenta la inclinación del relleno inclinado, y este está en función del K', que es una ecuación bastante larga. Como el K pasivo. Esfuerzo lateral pasivo para el muro de relleno horizontal en condiciones no drenadas toma en cuenta que la cohesión drenada se convertiría en la cohesión no drenada y el ángulo de fricción sea igual a 0. Entonces, con el K pasivo, de tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2 y con el ángulo de fricción igual a 0, esto se convierte en K pasivo igual a 1. Y reemplazando el K pasivo igual a 1, tenemos este término. El K pasivo, que el esfuerzo pasivo sea igual al esfuerzo vertical, más 2 veces la cohesión no drenada. Y estos esfuerzos toman en cuenta el relleno horizontal en condiciones no drenadas para suelos cohesivos, en condiciones no drenadas. El esfuerzo lateral de un muro de relleno inclinados en condiciones no drenadas, según el estudio de Janjali de 1900,
97 es K pasivo es igual a y toma en cuenta el K2'P, que es cohesivo, ¿no? Como les dije, el tema del suelo cohesivo en rellenos no es tan utilizado debido a que se busca que el relleno alrededor del muro sea un material granular por la estabilidad de sus ecuaciones, por su simplicidad y para que ayude al drenaje dentro del muro, ¿ya? Por lo tanto, aquí le vamos a dar mayor énfasis que en la condición activa se tenga para suelos granulares y para la condición pasiva que se tome en cuenta los esfuerzos pasivos en suelos granulares, ¿no? Estas ecuaciones tienen que estar definidas para su estudio. Ya como pueden ver, el texto presenta al menos un ejemplo de cada uno de estas condiciones para ranking, tanto para la condición activa como para la condición pasiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, muy bien. Vamos a ver la teoría de Coulomb para la condición activa. ¿Ya? La teoría del ranking es un método de análisis que proporciona cálculos simples. Sin embargo, debido a la hipótesis que considera, tiene sus limitaciones. Y por lo general, los resultados obtenidos haciendo uso de estas son de cierto modo pesimistas, al ser esta teoría considerada como una solución de borde inferior. La principal característica del ranking es que estos cálculos se hacen sobre un muro o sobre una diferencia de alturas de suelo que tenga una línea totalmente vertical, ¿ya? Sobre un muro vertical. Esa es la condición de ranking para hacer sus cálculos. En contraparte, Coulomb es diferente. Considera un muro inclinado, ¿ya? Que es mucho más acorde al diseño de muros de contención. Sus hipótesis se considera una cuña de suelo moviéndose activamente hacia el muro. La cuña se desliza hacia abajo presentando una superficie de falla plana. La cara posterior del muro, al igual que el relleno, pueden ser inclinados. Se considera la fricción del muro,
la condición límite es la adherencia de toda la cuña, la solución de borde superior, y Coulomb de forma general analiza este tipo de muros de estas condiciones. Analiza un muro inclinado. Ya analiza un muro inclinado. Inclinado en un ángulo θ con respecto a la vertical. Tiene un relleno inclinado por detrás del muro. Y el resultado de Coulomb es una fuerza activa que está a un ángulo alfa, a un ángulo delta perpendicular a esta. ¿Ya? Es decir, que si nosotros tomamos como referencia la horizontalidad, este ángulo esta fuerza estaría a un ángulo alfa más un ángulo delta. Ya entonces, Coulomb presenta estas dos ecuaciones. Esta ecuación que dice que la fuerza, que esta fuerza, que es el resultado de Coulomb, es un medio del K activo por el peso del suelo por h al cuadrado. Tomando en cuenta que esto es la altura del muro. Y tomando en cuenta que es un solo tipo de suelo. Entonces, el peso del suelo multiplicado por la altura al cuadrado multiplicado por el K activo por un medio. Esa es la fuerza de Coulomb, que representa todas estas condiciones. ¿Cuál es el K activo de Coulomb? Ya aquí en la página 361 está con un error de typeo, ¿ya? Entonces voy a buscar el K activo. Este es correcto, de la teoría de Coulomb. Este es el K activo de Coulomb, que dice que es el coseno cuadrado del ángulo de fricción, el ángulo de fricción del suelo, menos θ. Θ es el ángulo inclinado. Un momento, por favor. Es que hay que volver a firmar. Sí, tendrá una dinámica. Porque vas a estar equivocando qué cosa. Además, no es bastante, pero pasa que sí. Ya lo veremos ahí. Sí, yo ya he ido. Ya he ido así, clase ahí, ¿no? Y hay tantas, pero de ti que se sabe, pero ahora dicen que llevo que vienen a acabar. Ya, ahorita voy a entrar.
Ya. Entonces, el K activo para Coulomb toma en cuenta el ángulo de fricción del suelo, θ, que es el ángulo de inclinación del muro, sobre coseno cuadrado de θ, que es el mismo ángulo de inclinación, delta, ¿ya? Delta es el ángulo de fricción entre el suelo y el muro, que no es lo mismo que el ángulo de fricción del suelo, sino es la fricción que existe entre el tipo del muro, entre el material del muro, entre la pared del muro y el suelo. Y aquí toma en cuenta el ángulo alfa, que es la inclinación del muro. Luego aquí está θ, nuevamente delta, el ángulo de fricción y el ángulo de fricción. Vamos a hablar sobre este delta. Aquí está. El ángulo de fricción del muro delta depende del ángulo de fricción del suelo y de la rugosidad del muro. Para la condición activa, DAS recomienda usar un valor de delta aproximadamente de 2/3 el ángulo de fricción, siendo el valor máximo recomendable de 20 grados. El valor delta puede también ser determinado en función al tipo del material de relleno y al tipo de estructura. La tabla 5.6 presenta diferentes valores de delta que varían de acuerdo al tipo de estructura. Para el caso particular del relleno horizontal del suelo granular situado detrás de un muro cuya cara posterior es vertical, la tabla 5.7 presenta los valores de K activo para distintos valores de delta. La tabla 5.8 y 5.9 presenta los valores del K activo que fueron obtenidos a partir de la ecuación 5.24. Los valores de ángulo de fricción delta y de la cohesión de adhesión para distintos materiales según el manual de California. El ángulo de fricción delta cuando se tenga un muro con cortina de pilotes de acero contra los siguientes suelos: grava limpia, mezcla de arena y grava, terraplén de roca bien gradada con escamas, arena limpia, concreto formado con cortina de pilotes contra los siguientes suelos. Son distintos valores. Usualmente este delta representa la fricción que existe entre el suelo y el muro. ¿Ya? Entonces, Coulomb, a diferencia de Rankine, tiene esos dos criterios. Uno, que toma en cuenta la inclinación del suelo para un muro específicamente, el θ, y además toma en cuenta la fricción que existe entre el muro y el suelo, lo que Rankine no lo hace. ¿Ya? Entonces, esta es la teoría de Coulomb, que utiliza estas dos ecuaciones, pero esto es solamente para un solo tipo de suelos. ¿Qué pasa cuando se tienen distintos estratos? Si el relleno del suelo que se encuentra detrás del muro no es homogéneo, es decir, presenta diferentes tipos de suelo, y se considera el caso en el que el nivel freático se encuentra ubicado en cualquier profundidad comprendida entre la superficie y la altura del muro, consideraciones adicionales que incluyen también el caso de una sobrecarga en la superficie deben realizarse. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Coulomb tiene como resultado una fuerza que representa todas estas condiciones de atrás, ¿ya? Que el muro inclinado, el valor de delta, el valor de alfa, y el resultado es una fuerza ubicada a h tercios de esta estructura.
cuando en tal caso se hace necesario la modificación del valor del peso de esta ecuación cuando el suelo es estratificado, ¿ya? Presenta distintos estratos. Y además se presenta un nivel freático, ¿ya? Dice, para esta modificación hay que modificar el peso del suelo, el peso específico que entra en esta ecuación. Y debe utilizarse a un peso específico equivalente que toma en cuenta tanto los estratos superiores, que toma en cuenta la influencia tanto de estratos superiores como cualquier posible sobrecarga. El valor del gamma equivalente es determinado a partir de esta ecuación. Dice, el peso equivalente es igual al peso específico del estrato en consideración, multiplicado por el corchete, que es el seno de 90 menos tita sobre el seno de 90 menos tita más el ángulo de fricción, multiplicado por 2 veces Q. ¿Qué es Q? Es la sobrecarga que existe en la superficie del estrato en consideración. Esta sobrecarga puede ser el resultado de la presencia de un estrato superior y por lo tanto será al esfuerzo total causado por esto en este punto, por coseno de alfa entre H1, que es el espesor del estrato o proporción del estrato en consideración. ¿Ya? Y aquí dice, se hace notar que cuando el estrato en consideración o alguno de algunos superiores se encuentran saturados, la ecuación debe considerar tal efecto, por lo tanto, la ecuación se convierte en esfuerzos efectivos, como se multiplica aquí, siendo los pesos específicos igual al peso específico menos el peso específico del agua. Y la sobrecarga que debe también ser hallada tomando en cuenta la posible presencia del nivel freático. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Vamos a hablar de este ejemplo de estrato. Ya, aquí tenemos un estrato 1, donde tiene un peso 1, un ángulo de fricción 1, un ángulo delta 1, ¿ya? Vamos a hablar de un segundo estrato, ¿ya? Que tiene un peso 2, un ángulo de fricción 2, un ángulo de fricción con el muro 2, un peso 3, ¿ya? De un suelo 3, un ángulo de fricción 3, pero está por debajo del nivel freático. ¿No? Y vamos a hablar de un cuarto estrato por debajo. Ya, el muro inclinado de valor tita. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? De ahí vamos a tener acá una sobrecarga en la superficie de valor, ya vamos a decir, de 50 kilopascales. ¿Ya?
vamos a darle un valor a esta sobrecarga encima, 50 kilopascales. ¿Ya? Entonces, para el primer estrato que está detrás del muro, el gamma equivalente que entraría aquí, ciertamente sería esta ecuación, ¿no? Que sería el peso 1, ¿ya? El peso 1, que sería el peso del estrato que estamos considerando, más lo que es el corchete, por 2 veces la carga que está soportando este estrato. ¿Ya? ¿Qué carga está soportando este estrato? Es 50 kilopascales, porque esa es la carga que está por encima del estrato. Dividido entre H1, H1 es la altura del estrato que estamos considerando, multiplicado por el coseno de alfa. Alfa es el ángulo que existe del relleno. Aquí tita es el ángulo con respecto a la vertical que existe en el muro. ¿Ya? No hay que hacer ninguna consideración más porque es un suelo seco, ¿ya? No se toma en cuenta la presión del agua. Y este sería el gamma equivalente 1 que entraría a la ecuación del P activo 1, porque este es el cálculo con el K activo 1, y K activo 1 y el gamma activo 1 con la altura 1 al cuadrado. ¿Ya? Que tome en cuenta esta altura, el gamma equivalente 1, que es este, el K activo 1, que sería con esta ecuación, que tome en cuenta el ángulo de fricción 1, no, este es tita, el ángulo de fricción 1, y tome en cuenta el delta 1. Entonces, este estrato tiene todos estos componentes para Coulomb. Y el resultado es esta fuerza, el P activo 1 para Coulomb, que está ubicado a H1 tercios, y su ángulo de inclinación es la inclinación de alfa más delta 1 con respecto a la horizontal. ¿Ya? Como resultado. Como este. Como resultado. ¿Qué pasa con el segundo estrato? El segundo estrato tiene lo propio, tiene un gamma equivalente 2, aquí lo vamos a poner, es un gamma equivalente 2, porque aquí se toma en cuenta el peso del estrato que estamos considerando, el peso 2, más el corchete, por 2 veces la carga que está afectando este estrato. Y la carga que está afectando a este estrato son los 50 kilopascales de la superficie, más el peso de este estrato, que sería el peso del primer estrato multiplicado por la altura de ese estrato. Esto es, como dice el texto, es la sobrecarga que existe en la superficie del estrato en consideración. Esta sobrecarga puede ser el resultado de la presencia de un estrato superior y por lo tanto es igual al esfuerzo total causado por este en este punto. ¿Ya? En este punto lo que está, el esfuerzo vertical que siente acá es la carga distribuida en la superficie, que son 50, multiplicado más el peso del estrato 1 por su altura, dividido entre la altura, en este caso, en la altura
en consideración que es H2. Esta ecuación ya va a generar una presión activa 2 porque vamos a usar un K activo 2, un gamma equivalente 2 con una altura al cuadrado 2 que represente el estrato. El K activo 2 va a ser un cálculo que tome en cuenta el ángulo de fricción 2, el ángulo de delta 2. Aquí también, delta 2, delta 2. Entonces va a salir un K activo 2. Esta fuerza que va a ser acá, que la vamos a denominar el P activo 2, va a tener un ángulo de inclinación de alfa más el delta 2. De esta manera es que Coulomb toma en cuenta distintos estratos para el cálculo. Ahora vamos a ver la presencia del agua, ¿ya? Cuando la presencia del agua, cuando está presente el agua, dice, cuando se encuentran saturados, se debe considerar este efecto. Por lo tanto, los esfuerzos se convierten en esfuerzos en pesos efectivos y también la sobrecarga tiene que tomar en cuenta la presencia del nivel freático. Entonces, primeramente, el gamma equivalente se convierte en un gamma equivalente efectivo, ¿ya? Que en este caso vamos a tomar en cuenta el peso sumergido de ese estrato. El peso sumergido de ese estrato es el peso del suelo menos el peso del agua, que es la ecuación que entra acá, más el corchete multiplicado por 2 veces la sobrecarga que existe por encima de este punto, que como está saturado hay que tomar en cuenta también la presión de poros. Entonces, el esfuerzo que se genera acá, vamos a decir que es 50, ¿ya? 50 que es la carga distribuida que está por encima de la superficie, le hemos dado ese número, ¿ya? Le hemos dado ese número, 50, más el esfuerzo por los estratos que están arriba, que sería el esfuerzo, el peso del estrato 1 por su altura 1, más el peso del estrato 2 por la altura 2, menos la presión de poros. En este caso, la presión de poros en este punto es 0, porque justamente ahí está el nivel freático, o lo he dibujado ahí, ¿no? Entonces, este esfuerzo de cálculo toma en cuenta la presencia del nivel freático. En este caso es 0. Y la altura que se utiliza es la altura 3, porque estamos estudiando este estrato. Para este estrato 3 va a haber una presión activa 3 que toma en cuenta un medio de K activo 3 multiplicado por el peso 3 multiplicado por la altura 3 al cuadrado. Y esta fuerza va a estar ubicada acá. Con un ángulo con respecto al horizontal de alfa más el ángulo delta 3.
Finalmente, en este cuarto estrato, ¿ya? Con esto vamos a terminar. Al ser un estrato saturado que está por debajo del nivel freático, estamos hablando que estos pesos se convierten en pesos equivalentes. Al tener aquí un peso 4, se trabaja con el peso equivalente, el peso sumergido 4, el peso equivalente 4, que es referente al cuarto estrato, y el peso sumergido 4 es el peso saturado del estrato 4 menos el peso del agua, más el corchete multiplicado por la sobrecarga que existe en la parte superior de este estrato, o sea, cuánto es el esfuerzo que soporta en esta posición. Y como es saturado y está por debajo del nivel freático, también tiene que tomar en cuenta la presencia del agua. Y esto es de la siguiente manera. Está soportando 50 kilopascales, que es la carga en la superficie, más el peso del estrato 1 multiplicado por su espesor, más el peso del estrato 2 multiplicado por su estrato 2, más el peso del estrato 3 multiplicado por su altura 3, menos la presión de poros en esta posición, que sería, en este caso, menos el peso del agua multiplicado por la altura 3. ¿Ya? Porque también esta carga, que es todo lo que está encima, tiene que tomar en cuenta la posición del nivel freático, por eso es que se resta la presión de poros en esta condición. Esto va a generar una fuerza activa 4 que va a estar ubicado con respecto a la horizontalidad en un ángulo alfa más un ángulo delta 4. Ya de esta manera es que Coulomb incorpora algo tan común que es en suelos de tener distintas estratigrafías. ¿Alguna pregunta? Se tiene el ejemplo 5.8 para esto, ¿ya? Que si bien es un ejemplo con 2 estratos, se puede estudiar, ¿ya? Esta parte tienen que estudiar los ejemplos que se presentan para cada caso para poder comprender cómo determinar los esfuerzos laterales. Aquí quedamos por hoy día. La siguiente clase es el día lunes 3 de enero y vamos a continuar desde este punto.